Ok, jóvenes, y ahora como siguiente vamos a compartir pantalla. Por favor, me indican si pueden observar la pantalla para iniciar con la clase. ¿La pueden observar, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, vamos a iniciar. Ok, chicos, esta segunda unidad se llama matrices y determinantes. Vamos a tratar de hacer todo lo que pues les preparé para el día de hoy aquí mediante la presentación de PowerPoint. Así que si de repente cometo un error de que algún número esté mal hecho o de que me haya olvidado algún signo, por favor háganmelo saber, así como con la misma familiaridad que me lo hicieron saber en la unidad número 1. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Matrices y determinantes. Vamos a ir directamente al grano para entrar a lo que nos, digamos que nos incumbe o el objetivo de la materia. Ok, la definición, jóvenes, nos dice que una matriz A de M por N es un arreglo rectangular de MN, o sea, la multiplicación de M por N. Números dispuestos en M renglones y N columnas. Así que cuando veamos estas letras, la M va a simbolizar renglones y la N va a simbolizar las columnas. Entonces, cuando veamos una matriz de M por ende, va a ser dependiendo de cuántos renglones por cuántas columnas. ¿Ok? Y aquí tenemos la definición. Nos dice que la matriz A más adelante lo vamos a ver que por lo regular las matrices siempre están denotadas con las letras mayúsculas. Entonces, si ustedes ven en la imagen, la letra A simboliza la matriz y nos dice que A es igual a al conjunto que está dentro del paréntesis, ya sea paréntesis o corchetes, pero de modo que esos signos agrupen toda la cantidad de números que podamos utilizar dentro y así vamos a saber que es una matriz en la cual la M simboliza los renglones. Recuerden, jóvenes, que los renglones son horizontales y que las columnas son verticales, ¿ok? Entonces, si el día de mañana, por ejemplo, les pregunto o ven esa parte, vamos a darnos cuenta que todo lo que es el renglón es la parte horizontal y todo lo que es la columna es la parte vertical. Entonces, si se dan cuenta los números, jóvenes, el primer número que acompaña a la letra es constante a lo largo de todo el renglón. Así que por lo tanto, cuando veamos un 1, simboliza que es el primer renglón, ¿sale? Cuando veamos el 2, simboliza que es el segundo renglón. Y así sucesivamente hasta llegar ahí, llámese I a la cantidad de renglones que puede llegar a tener una matriz, ¿ok? Ahora, si se dan cuenta en el segundo renglón, perdón, en el segundo número del primer término de esta matriz, nos podemos dar cuenta que igual hay otro 1, pero que ese 1 obviamente va cambiando de manera, pues digamos que vertical, porque simboliza que ese número 11, A11, ¿qué nos indica? Nos indica que es la A es el primer renglón con la primera columna. En la siguiente nos dice que es el primer renglón con la segunda columna. Y así sucesivamente hasta llegar al primer renglón hasta la columna J que se llegue a utilizar. En dado caso que se prolongue, pues obviamente el primer renglón sería, pero hasta N columnas. ¿Ok? Y así nos vamos a dar cuenta. En el siguiente renglón nos dice A, el segundo renglón, pero seguimos en la primera columna. En la siguiente, el segundo renglón, pero ya ahora cambiamos a la segunda columna. En el siguiente, en el segundo renglón, hasta J columna, y si se prolonga, hasta que lleguemos en el segundo renglón, pero según el número de columnas N, ¿ok? Y así podemos ver el comportamiento. Así que si más adelante hay una localización de un número en específico, pues vamos a darnos cuenta que va a depender del número que está determinado dentro de la matriz. Así que, por ejemplo, cuando veamos por lo regular, cuando veamos esta cantidad de números que es A11, A12, A21, A22, A23, vamos a ver ese orden, jóvenes. Primero nos da el renglón y luego nos da las columnas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver algo real. Esto es la definición como tal que nos da el autor para que entendamos qué es una matriz. Ok. Nos dice, el símbolo M por N se lee obviamente M por N. Recuerden que a veces hay ocasiones que en el cálculo
la X casi no se utiliza porque la X simboliza una variable o una literal o como ustedes le quieran decir. Pero hablando de álgebra lineal y específicamente hablando de matrices, M por N o MXN significa M por N, ¿ok? Y así se lee. A menos que se establezca lo contrario, se supondrá siempre que los números en una matriz o vector son reales, ¿ok? Entonces siempre vamos a utilizar o vamos a suponer que dentro de una matriz los números que coloquemos van a ser números reales. ¿Por qué se hace esa estimación desde un principio, jóvenes? Porque recuerden que en la unidad número 1 vimos números complejos y números imaginarios. Y ya ustedes con ese conocimiento que ya traen de que qué son los números imaginarios y los números complejos, por eso aquí se les dice o se les especifica que en la mayoría de las ocasiones, y es que siempre, una matriz va a contener números reales. Ahora bien, el vector renglón, AI1, AI2, hasta AIN se llama renglón y el vector columna, que es el que está por aquí en la imagen, AIJ, A2J, AMJ, se llama columna J, ¿ok? Así los vamos a, digamos que a definir. Ahorita, pues puede ser que se hagan, digamos que se confundan de que muchas letras y todo, pero jóvenes, aquí lo principal es que entendamos la definición como su nombre lo indica. Una vez que entendamos lo básico, que los renglones son horizontales y que las columnas son verticales, con eso es más que suficiente, ¿ok? Pero obviamente necesitamos saber un poco de teoría para poder entender qué es una matriz. La componente o elemento IJ de A, denotado por A y J, es el número que aparece en el renglón y la columna J de A. Lo que les decía, jóvenes, si de repente vemos una matriz que dice A11 o A12 o A13, ya con el conocimiento que les estoy dando, podemos entender que es el primer número, que es el 1, nos indica que es el primer renglón. Y el segundo número que acompaña al 1 nos va a indicar el número de columna. ¿Ok? Por eso dice aquí que el renglón va a ser denotado con la I, la columna va a ser denotado con la J y por ende un componente, o ya sea uno en específico de toda esa matriz, ya va a ser un componente o elemento IJ, que obviamente sería la combinación de los dos números que vimos en la definición anterior. ¿Ok? En ocasiones, jóvenes, se escribirá la matriz A como A igual a I, J. ¿Por qué? Porque obviamente es una mezcla del el número que acompañe más el elemento que esté en la posición que corresponda. ¿Ok? Por eso nos dice esta definición. Las matrices jóvenes se denotarán con letras mayúsculas, lo que yo les decía. Así que si alguna vez hacemos un ejercicio, les dejo una tareita por ahí, se van a dar cuenta que las matrices se las voy a colocar siempre, por ejemplo, C igual a, y ya le coloco la matriz, o D igual a, y le coloco su matriz. Entonces, así se van a dar cuenta que las letras mayúsculas van a ser simbolizadas o van a interpretar que estamos hablando de una matriz. Si A es una matriz M por N con M igual a N, entonces A se le llama matriz cuadrada. Creo que es obvio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 2 por 2, donde el primer 2 simboliza que son dos, con dos renglones y el segundo 2 simboliza que es dos columnas, es por ende que si yo tengo una matriz de 2 por 2, obviamente va a ser una matriz cuadrada. Llámese cuadrada porque tiene la misma cantidad de renglones con la misma cantidad de columnas. ¿Ok? Así que esto es importante. Una matriz M por N con todos los elementos iguales a 0 se denomina matriz 0 de M por N. Es obvio, jóvenes. Si ustedes de repente ven que entre paréntesis está una cantidad de ceros, pues obvio se va a llamar matriz 0 porque está compuesta por puros ceros dentro de cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, si ven una matriz de 3 por 3, que obviamente llámese que son 3 renglones y 3 columnas y son puros ceros, pues esa matriz se va a llamar matriz 0 de 3 por 3. Es lo que nos dice por aquí, matriz 0 de M por N. Llámese M o N a la cantidad de renglones o columnas que contenga dicha matriz. ¿Ok? Se dice que una matriz de M por N tiene tamaño M por N. ¿Ok? Aquí son obviedades, jóvenes. Estamos viendo lo más obvio. Si obviamente yo veo una matriz que tiene una cantidad de renglones, una cantidad de columnas, pues esa matriz va a tener el tamaño de dichos renglones y de dichas columnas. Es lo más obvio. Así que a veces puede sonar un poco de que sí lo entiendo, pero pues ¿por qué se repite tanto? Bueno, es que hay que quedar bien claros, jóvenes, desde un principio,
para poder ya entrar a la materia o entrar con ejemplos reales y que no haya ningún tipo de complejidades o que pues sea difícil entenderlo. Ahora sí dice, enseguida jóvenes se presentan 5 matrices de diferentes tamaños. Ok. Y aquí está. Si ustedes jóvenes observan la pantalla, se van a dar cuenta que, por ejemplo, dice la primera, que es una matriz que tiene estos números dentro, 1, 3, 4, 2. ¿Y qué nos dice? Que es una matriz de 2 por 2, lo que yo les decía. Tiene 2 renglones y tiene 2 columnas. ¿Ok? La siguiente matriz dice, está compuesta por los siguientes números, menos 1, 3, 4, 0, 1, menos 2. Por lo tanto, ¿cómo se lee? Es una matriz de, primero leemos la cantidad de renglones, que son 3. Es una matriz de 3 por, ¿cuántas columnas tiene? 2. Entonces sería, es una matriz de 3 por 2. ¿Ok? La siguiente matriz nos dice, ok, esta matriz está compuesta por 6 elementos dentro. Esta matriz, ¿cómo sería? Sería una matriz de 2, porque son 2 renglones, por 3, que son 3 columnas. ¿Ok? Si se dan cuenta, el inciso doble I nos dice que es de 3 por 2 y el inciso triple I nos dice que es 2 por 3 y hay diferencias porque en la anterior son 3 renglones y 2 columnas y en la que sigue son 2 renglones y 3 columnas. En el siguiente inciso que es el 4 nos dice que es una matriz de 3 por 3, ¿sí? Y es una matriz obviamente cuadrada. ¿Por qué se le llama cuadrada? Porque tiene la misma cantidad de renglones y la misma cantidad de columnas. Y finalmente, jóvenes, la matriz, el inciso 5, nos dice que esta matriz es la matriz 0 de 2 por 4. Es por obvias razones que... Maestro, Sí, dime. disculpe, una pregunta, ¿me puedo retirar? Lo que pasa es que me salió un problema familiar. Sí, claro, no hay problema. La clase está siendo grabada y la puedes Mm, consultar con posterioridad. Muchas gracias, maestro. De nada. Ok, jóvenes, seguimos. Esta matriz, jóvenes, es la matriz C y está compuesta por 2 renglones y por 4 columnas. Por ende, por eso se llama matriz 0 de 2 por 4. Ok, entonces, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? De mi parte, ninguna. De mi parte, ninguna, profe. Ok, chicos, gracias. Entonces, estos son, digamos que estamos estableciendo, por así decirlo, reglas del juego, ¿no? Pues si entendemos la parte básica de una matriz o sus componentes, pues vamos a ir entendiendo poco a poco el grado de dificultad conforme vayamos avanzando. Entonces, ya entendimos cómo son los tamaños, cómo se escriben y qué número simboliza cada cosa. Recuerden, el primero son renglones y el segundo número que muestra son las columnas. Ok, ahora nos dice localización de los componentes o de las componentes de una matriz. Ok, para la matriz A igual a 1, 6, 4, 2 menos 3, 5 y 5, 7, 4, 0, encuentra las componentes A12, A31 y A22. Ok, entonces ahora les pregunto a ustedes, ayúdenme por favor, jóvenes, a encontrar esos componentes. Recuerden que los números simbolizan, el primer número simboliza la posición del renglón y el segundo número simboliza la posición de la columna. Díganme, ¿cuál es el componente que corresponde a la posición A12? 6. El 6. 1. Ok, 6. el 6. Si está un poco chueco el número, me disculpo, estoy usando aquí la pluma de PowerPoint para que podamos hacerlo en tiempo real. Ok, ahora díganme el componente que corresponda a A31. El 7. El 7. Ok, el 7. Ok, ahora díganme por favor el componente A22. Menos Menos 3. 3. Ok, menos 3. Ahora, ¿en qué nos basamos para encontrar estos números? A lo que les decía, es como una especie de coordenadas que hay dentro de una matriz. Por ejemplo, me dice que A12 siempre va a ser el primer renglón, entonces nos localizamos en el primer renglón, pero la segunda columna.
Y en esa posición se encuentra el número 6. Aquí está. Nos dice A31. Entonces nos vamos a localizar en el tercer renglón y nos dice que es en la primera columna, el segundo número. Por lo tanto es 7. Correcto. Entonces A22 nos vamos a localizar en el segundo renglón y nos vamos a localizar en la segunda columna. Por lo tanto, el componente A22 sería menos 3. ¿Sí? Entonces, si ya entendimos cómo se localiza un componente, por ende ya vamos a poder establecer o buscarlos y el día de mañana, cuando hagamos un cálculo, podamos entender en dónde se localiza un componente de una matriz. ¿Ok? Y aquí está, nos dice, la componente A12 es el número que se encuentra en el primer renglón y la segunda columna, que es igual a 6. ¿Ok, jóvenes? Correctísimo. En las siguientes, la componente A31 es 7. Si se pueden dar cuenta, sí está a la perfección. Y el componente, la componente A22 es igual a 3. Ok, por ahí se me fue, era un menos 3. Menos 3. ¿Ok? Entonces, ¿está correcto, jóvenes? Esto ya entendimos esta parte de localización de componentes. Así que vamos con la siguiente diapositiva. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. El siguiente, jóvenes, se llama igualdad de matrices. Nos dice, dos matrices que en A es igual a y J y B es igual a B y J son iguales. Sí, recuerden que si yo veo esos símbolos, me indican que imagínense una matriz, a como vimos en el ejemplo anterior, y otra matriz, quizás del mismo tamaño, pero digamos, con diferentes números. Pero aquí me dice ahora que van a ser iguales siempre y cuando se cumpla lo siguiente. ¿Ok? ¿Qué se debe de cumplir? Primero, que sean del mismo tamaño. ¿Ok? Dos matrices son iguales si son del mismo tamaño y las componentes correspondientes son iguales. ¿Ok? Hay que analizar bien esa parte. Que sean del mismo tamaño y que las componentes correspondientes son iguales. Solamente con esas dos condiciones vamos a poder decir que son iguales las matrices. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, ¿son iguales las siguientes matrices? A ver, analicemos. En el primer inciso me dice que tengo 4, 1, 5, 2 menos 3, 0. Y 1 más 3, 1 más 1, 1, 1 menos 4, 2 más 3 y 6 menos 6. En el siguiente inciso tengo una matriz que igual me dice que está compuesta por menos 2, 0, 1, 3 y 0 menos 2, 1, 3. Y en el siguiente inciso tengo que la matriz 1, 0, 0, 1 y 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ahora les pregunto, ¿cuáles de estas matrices jóvenes son iguales? La primera. Las dos primeras. La segunda. Ok, jóvenes, vamos a ver. Ustedes dicen que la primera es igual. ¿Hay una igualdad en la primera? Sí. Ok, Francisco, ¿por qué dices que son iguales las primeras matrices? Oh, porque en el primero, en la primera está el 4 y en la otra tiene 1 más 3 son 4 igual. Y en la de abajo dice que es 2 y en la otra dice 1 más 1 es igual a 2. Y en el medio que está el 1 y el otro es al 1. Y en el menos 3 y en la otra columna está el 1 menos 4 da igual a menos 3 y así sucesivamente. Ok, Y da igualdad. ok, entonces la primera menciona que es igual. Ahora, los que dijeron la segunda, jóvenes, ¿por qué consideran que la segunda es igual? Porque tiene el mismo número de renglones como de columnas. Ok, mismo número de renglones y columnas. Ok. Y la tercera, jóvenes, ¿alguien mencionó si hay una igualdad ahí o no existe igualdad? No hay igualdad, profe, porque no tiene el mismo número de columnas. Ok, entonces quedaría de la siguiente manera sus posturas. Me dicen que la primera es igual porque al sumar las cantidades de una se obtiene la otra, ¿no? En la segunda me dice un compañero que son iguales porque tienen la misma cantidad de renglones y columnas una con la otra.
Y en la tercera me dice la compañera que no son iguales porque no tienen la misma cantidad de columnas, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Solución. Primero, sí, jóvenes, la primera sí son iguales. ¿Por qué? Porque ambas matrices son de 2 por 3. Para empezar, tienen el mismo tamaño. Y lo que decía el compañero es correcto. Si sumamos 1 más 3 es igual a 4, 2 más 3 es igual a 5, 1 más 1 es igual a 2, 1 menos 4 es igual a menos 3 y 6 menos 6 es igual a 0. Y cada uno de esos resultados, pues por ende, están colocados en la matriz anterior. Así que sí, ambas son iguales. A ver, vamos con el segundo inciso. El segundo inciso me dice que no, jóvenes, que no son iguales. ¿Por qué? Porque menos 2 es desigual a 0. A ver, vamos a ver por qué menos 2 es desigual a 0. Aquí, vamos a localizarnos, jóvenes, en esta matriz. Si ustedes se dan cuenta, me dijeron que contienen la misma cantidad de renglones con columnas, pero me dice que menos 2 no es igual a 0. Y solo por ese motivo, jóvenes, prácticamente no son matrices iguales. ¿Por qué? Porque no se cumple la primera ley, sí, porque son del mismo tamaño, pero no se cumple la segunda ley, jóvenes, porque dice que los componentes correspondientes deben de ser iguales para que pueda haber una igualdad. Si nos localizamos en este punto, la localización de menos 2 sería a 11. Recuerden que A11 nos dice que es primer renglón, primera columna. Y si nos vamos de ese A11 a esta que está aquí, por ende no es menos 2, sino nos dice que es 0. Y de igual manera, jóvenes, si nos vamos con este que sería A12, este, jóvenes, es diferente a este que está por aquí, que es menos 2. Solamente hay una igualdad o son iguales en este segundo renglón que hay aquí, pero solo porque está colocado de manera inversa en el primer renglón, no se cumple, jóvenes, prácticamente con la igualdad, porque sí, el compañero estaba correcto al decir que son del mismo tamaño, pero las componentes correspondientes no son iguales. Y sin querer, jóvenes, hicimos por ahí una carita sonriente. Ok, entonces vamos a ver el tercero. Vamos a ver si la compañera sí le dio al clavo. Tercero, nos dice que no son iguales, ¿ok? Había mencionado que no son iguales, entonces correcto. La primera matriz es de 2 por 2 y la segunda es de 2 por 3, de manera que no tienen el mismo tamaño, ¿ok? Correctísimo. Si regresamos otra vez a la diapositiva anterior, nos damos cuenta que efectivamente tiene 2 renglones y 2 columnas esta. Por lo tanto, esta es de 2 por 2. Y esta, jóvenes, tiene 2 renglones, pero ¿cuántas columnas tiene? Pues tiene 3. Entonces, jóvenes, no se cumple con la primera ley que dice que deben de ser del mismo tamaño. Entonces, en conclusión, de las 3 matrices que les mostré, solamente una tiene una igualdad. En la segunda no existe igualdad porque no están colocados en los mismos componentes, no son iguales. Y en la tercera tampoco hay igualdad porque por obvias razones no son del mismo tamaño. Así que solamente una de las 3 cumplió con la función de igualdad. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? De mi parte no, profe. Ok. Bueno, entonces seguimos con la siguiente. Una nota importante, joven. Nos dice que si alguna vez escuchan la palabra vectores a la hora de explicar un tema, aquí se los explico de manera rápida. Los vectores son matrices de un renglón o de una columna. Cada vector es un tipo especial de matriz, así que, por ejemplo, el vector renglón de n componentes, donde llámese los componentes A1, A2 hasta AN, es una matriz de 1 por n. Y mientras que el vector columna de n componentes que está por aquí mostrado, A1, A2 hasta AN, es una matriz de n por 1. Entonces, de manera en español, ¿qué quiere decir? Ok, cuando vean ustedes, jóvenes, ya se ha colocado de manera horizontal o vertical una sola cantidad de números, esos son los llamados vectores. Aquí en álgebra lineal, jóvenes, esos son vectores, ¿ok? Y si están colocados de manera horizontal, esta matriz o este vector va a tener el nombre de matriz 1 por n. ¿Por qué 1 por n? Porque recuerden que el primer número nos indica el renglón y obviamente nada más contiene un renglón.
pero va a contener n cantidad de columnas. Y aquí nos podemos dar cuenta en este ejemplo. Y mientras tanto, si vemos un vector columna, lo vamos a ver siempre de forma vertical y va a ser nombrada como matriz n por 1. ¿Por qué n primero es aquí? Porque por obvias razones, la cantidad va a ser, digamos que infinita hasta llegar a n, dependiendo del número de componentes de manera vertical, hablando de renglones, pero nada más va a contener una sola columna. ¿Ok? Así que vuelvo a repetir, si vemos más adelante algo sobre vectores, que rápido se les venga a su mente, que son solamente un solo renglón o una sola columna. ¿Cómo vamos a saber cuál es? Pues por ende, si es un renglón se va a colocar de forma horizontal y si va a ser una columna, pues se va a colocar de manera vertical. ¿Ok? Es una nota aclaratoria por si llegan a ver ese tipo de matrices de un solo renglón o columna más adelante. Ok, suma de matrices, jóvenes. Este ya empieza a subir el grado de dificultad poco a poco. Nos menciona que sean A y J, A igual a I, J y B igual a B y J, dos matrices M por N. Entonces, la suma de A y B es la matriz M por N que va a estar dada por A más B. Ok, aquí nos dice que A más B, llámese A y B a dos matrices que comparten cierta igualdad o cierta singularidad en el tamaño, se van a sumar. ¿Y cómo vamos a hacer esa suma? Y no es nada más que colocar cada elemento correspondiente con cada uno, pareja con pareja. Imagínense, jóvenes, un ejemplo rápido con la vida real. Ahorita, por ejemplo, somos 18 personas conectadas. Si estuviéramos en el salón de clases, un ejemplo, no sé realmente si son más mujeres que hombres, que fueran 9 mujeres y 9 hombres, hagan de cuenta que ambos son matrices. Una matriz de mujeres y una matriz de hombres. Entonces, si yo quiero sumar, ¿qué es lo que tendría que hacer según esta definición que me está dando? Pues por ende, dependiendo de la localización de mujeres y hombres, colocar un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, con respecto a cada posición de la matriz que esté llevando a cabo. Si lo hiciéramos como una dinámica en vivo en clase, sería visible y entendible esta parte. Entonces, ¿qué nos da a entender esta definición? Bueno, lo que les mencionaba. Ver dos matrices colocadas de manera que vamos a sumar su correspondiente que aparezca en la primera, que es de A, y su correspondiente que aparezca en la segunda con respecto a B. Y ambas sumarlas y por ende ya se tiene la suma. Y así sucesivamente hasta tener la matriz en su totalidad. Y obviamente pueden haber números negativos y recuerden la ley de los signos. Si son signos iguales se suman y si son signos diferentes se restan. ¿Sí? Esa es la ley de los signos con respecto a suma de matrices. Ya cuando veamos paréntesis o multiplicación, ahí sí ya cambia la situación. ¿Ok? Entonces, esto es la suma de matrices. Es decir, A más B es la matriz M por N que se obtiene al sumar los componentes correspondientes de A y B, lo que les decía. Recuerden que cuando digamos componentes correspondientes, va a llamarse a la posición que venga de la misma de cada matriz. Por eso aquí está localizada la definición, ¿sí? Entonces, así se debe de llevar a cabo una suma de matrices. Entonces, otra advertencia me muestra por aquí. A ver, ¿qué me advierte el texto? Nos dice, la suma de dos matrices se define únicamente cuando las matrices son del mismo tamaño. Ojo, siempre vamos a poder sumar si la matriz es del mismo tamaño, ambas cuando queramos llevar a cabo esa operación. Así, por ejemplo, no es posible sumar las matrices, y aquí está esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y menos 1, 0, 2, menos 5, 4, 7. O las matrices vectores, recuerden que vectores son las matrices que sean de una columna o de un renglón, en este caso son columnas 1, 2 y 1, 2, 3. Es decir, son incompatibles bajo la suma. Así que jóvenes, que les quede claro antes de hacer esta operación. No podemos sumar dos matrices si no comparten el mismo tamaño, porque por ende nos va a sobrar componentes. Lo que les decía con el ejemplo real, ¿no? Imagínense, creo que ustedes son más mujeres que hombres en el grupo. Imagínense, si yo quiero hacer una demostración real con ustedes, hagan de cuenta que van a ser dos matrices diferentes, porque la matriz que corresponda a hombres y la matriz que corresponda a mujeres no se va a poder llevar a cabo porque no hay la misma cantidad de número de personas con respecto a un género con el otro.
Entonces, aquí se acopla bien la advertencia. No podemos sumar si ambas matrices son de diferentes tamaños y por ende se dice que son incompatibles. Así que si, por ejemplo, de una vez les adelanto una pista por ahí, si yo en el examen les coloco dos matrices que vengan de esta forma y les digo, suma la siguiente matriz. Así como que están pensando demasiado, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero si no se acuerdan de esta advertencia, pues prácticamente van a cometer el error. Pero si se acuerdan, el profe nos dijo que no podemos sumar porque no son del mismo tamaño. Por ende, a la hora de hacer el resultado, van a colocar a lo mejor, no se puede llevar a cabo esta operación debido a que las matrices son de diferente tamaño, así que por lo tanto son incompatibles. ¿Sale? Entonces, se puede, jóvenes, se vale, porque pues igual puede haberse colocarse preguntas de esa manera para ver si efectivamente se entendió el tema en cuestión. ¿Ok? Entonces, por ahí, jóvenes, Zoom me está indicando que me quedan 5 minutos de vida. Entonces, voy a cortar, jóvenes, la transmisión de la clase y vamos a continuar ahorita. Por favor, esténse pendientes del grupo del WhatsApp. Les voy a mandar el enlace para que se vuelvan a conectar y seguir con la explicación, jóvenes. Así que voy a cortarla y esténse pendientes de el grupo de WhatsApp.